no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. Tenéis que reconocerlo. El morbo siempre os ha llamado la atención. Por eso, la crónica negra de sucesos en España y Andalucía es algo que siempre ha estado muy presente en nuestras vidas. Nuestra tierra ha sido escenario de los más truculentos crímenes. Novelistas de todo tipo han escrito libros y artículos recreando un mundo oscuro y cruel en el que los asesinos se mueven a sus anchas. Dicen que la sangre llama a la sangre. Y nosotros acudimos a esa llamada. Hoy, en Puerta a lo Desconocido, crímenes horribles. Seguramente, oyentes de Puerta a lo Desconocido, si os hablo de crímenes en nuestro país, en nuestra tierra, también Andalucía, lo primero que se os viene a la cabeza es el crimen de Puerto Urraco. Aquel crimen masivo acaecido un atardecer del domingo 26 de agosto del año 1990, en Badajoz, en esta pedanía, Puerto Urraco. Aquel terrible crimen fue perpetrado por los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo, que fueron asesinando por las calles de Puerto Urraco a todo aquel que se le ponía por delante. En total mataron a 9 personas, varias de ellas pertenecientes a su rival, la familia Cabanillas. Entre ellas, 2 jóvenes de 13 y 14 años, y causaron heridas graves a otras 12 personas. Si nos situamos en nuestra tierra, aquí en Andalucía, en la memoria colectiva, lo que aún resuena son los ecos del crimen de los Galindos. Medio siglo sin respuestas, aún tantas preguntas en el aire. Cinco personas muertas, 5 cadáveres. 1 con disparos de escopeta a quemarropa, 2 con la cabeza destrozada por una pieza metálica dentada y otros 2 quemados. Ese fue el saldo del crimen conocido como Los Galindos, situado en el Cortijo de Paradas, Sevilla, escenario de esa orgía de sangre, una expresión que ya se ha utilizado en otros crímenes. 50 años después, sigue acumulando preguntas que aún no tienen respuesta, y esos cadáveres necesitan esa justicia. En efecto, esa es la expresión que utilizamos en Puerta a lo Desconocido, orgía de sangre, porque así fue el titular escrito por Margarita Landi, la enviada especial por el caso a esos crímenes terribles que se cometían en la España de los 70. Orgía de sangre en una granja de San José del Valle, cuando entonces este lugar pertenecía a Jerez de la Frontera. Allí, un granjero mató a su mujer, a sus 2 hijas y a su suegra. Es muy curioso. Los 3 crímenes, el de Puerto Urraco, el de los Galindos y el de este granjero en Jerez en los 70, los 3 crímenes fueron cometidos en días muy calurosos. Este, en la calurosa madrugada del 29 de junio de 1975. El criminal Salvador Almarcha Murcia, 46 años, considerado un sujeto verdaderamente raro. Allí, en San José del Valle, estuvo un equipo de Puerta a lo Desconocido y conocimos detalles de aquel terrible crimen. De este y de otros vamos a hablar a partir de estos momentos en Puerta a lo Desconocido con Crímenes Horribles.
quedó grabado, Manolo, el crimen de San José del Valle. Margarita Landi, mira que habrá visto, la pobre vio en su época, que Dios la tenga en su gloria, pero de tantos crímenes que vio, ella destacaba siempre el de Jerez. Decía el olor a sangre que había en la casa. Bueno, una casa, aquello era una habitación, imagínate. Tú estuviste allí, ¿no? Estuve. La pena que ya habían caído la casa, lo que estaba en los tabiques en el suelo y los pilares y eso, pero allí estuvimos, sí. Y hicimos un buen trabajo. 46 años tenía aquel señor que mató a su mujer, a las 2 niñas... Y a su suegra. Y a la suegra. A la suegra porque empezó a gritar. Muy triste. El día anterior había hecho la primera comunión la niña, la mayor, que fue la que se escapó y él salió corriendo detrás de ella a través del monte y la cogió en un carril que estuvimos nosotros allí y todavía hay una flecha hecha una flecha cruz hecha de tierra en el mismo carril con flores. Como rememorando el lugar, ¿no? Sí, porque claro, una de las niñas se escapó, salió corriendo por el carril de madrugada, pero el padre la atrapó en el carril y allí... Cruzando por debajo, por lo que es el monte, y la cogió en ese lugar. Manuel Ramírez, bienvenido a Puerta a lo Desconocido. Gracias. Es un placer. Está en mi casa, tú lo sabes. Sí. Hace ya tiempo que no te teníamos por aquí en esta nueva aventura, esta temporada para toda Andalucía. Tenerte aquí es un privilegio. Acabas de publicar la segunda parte de Crónica Negra. Sí, estuvimos el domingo presentándola en la feria del libro de aquí de mi ciudad, de Jerez, que por cierto había bastante público, muchísima gente. ¿Y la gente ha recibido bien? Sí, normalmente, bueno, hay gente que le gusta el morbo, hay la gente es morbosa, Manuel. Sí, yo no he escrito por morbo, tú sabes que yo he escrito de todo. No, tú has escrito por morbo. No, hombre. ¿Cómo que no? No, a mí lo que me gusta es el misterio. La sangre llama a la sangre, dicen. La sangre llama porque siempre me acuerdo de las víctimas, ¿no? Ahora estoy preparando Accidentes Mortales, que os comentaba antes, y pasa un accidente terrible, gravísimo, y al otro día nadie se acuerda de la víctima, ¿no? Es lo mismo que pasa con los crímenes prácticamente, por eso decidí escribir. Este es el segundo. El primero es terrible, aunque la primera parte la dedico a la historia de las policías y los miembros del cuerpo de seguridad que han pertenecido desde los inicios de esta ciudad hasta nuestros días, que nadie lo había hecho. De hecho, en Jerez solamente hay una especie de monumentillo que le han puesto a la Guardia Civil al lado del puente de la calle Medina. Bueno, un monumentillo, es un monumento. Bueno, ¿te parece poca cosa a ti? Parece como lo hizo de Rotary, ¿no? Igual. Sí, es verdad. Parecido. En eso tienes razón. No hay una calle, no hay nada, y hemos perdido 7 guardias municipales, u 8, porque hay uno ahí que, bueno, no lo incluí, pero sé qué pasó. Guardias civiles creo que hay 8 o 10, carabineros, guardias de asalto, sección de seguridad, en fin. ¿Cómo se llaman los libros para que los oyentes de Puerta a lo Desconocido lo puedan buscar y empaparse de la historia? Iba a decir empaparse de sangre. Bueno, igual. Crónica Negra de Jerez, 1 crímenes, 2 crímenes. Claro. Susana Villegas, muy buenas noches. Buenas noches. ¿El criminal nace o se hace? El criminal nace, pero también se hace. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente en esta vida, en esta encarnación, lo que hacemos es activar trabajos que tenemos pendientes. Entonces yo parto del hecho de que detrás de cualquier crimen, que nos quedamos con la parte superficial, que es el daño que ha ocasionado a la familia, y nos quedamos con el origen que ha llevado psicológica o psicopáticamente a esa persona a cometer ese acto, pero no vamos más allá. ¿Qué hay detrás de todo eso? Si lo vemos desde este punto de vista, desde lo que ha vivido esa persona desde su nacimiento, su gestación, encontramos una explicación. Pero esa, aún así me atrevo a decir que es superficial. ¿Por qué? Porque en un asesinato no solamente está el asesino implicado, está la persona a la que asesina, la familia del asesinado y la familia del que asesina. Fíjate qué clan de almas están ahí viviendo una misma experiencia, cada una de una forma. Y que no es una comunión. Y no es una comunión. Coincides con lo que pongo en el libro, ¿no? Que no solamente el asesino o la víctima, es la familia de uno y del otro. Exacto. Entonces ahí hay algo que puede ser kármico, que viene de atrás, y ahí se está lidiando.
Si nos quedamos en lo superficial, vamos a seguir cometiendo crímenes y crímenes y crímenes, porque en el fondo estamos luchando contra nosotros mismos. Susana Villegas es coach, terapeuta de vidas pasadas. Uy, si los muertos pudieran comunicarse con nosotros, ¿no? Desde otras vidas. Se comunican. Tema interesante, pero que no vamos a traer hoy a la mesa de Puerta a lo Desconocido. Álvaro Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cualquiera puede matar? ¿Cualquiera es un criminal desde el punto de vista científico? Yo creo que sí. Cualquier persona puede matar, depende de sus circunstancias y de lo que le obligue a matar. Eso no quiere decir que todas las muertes sean justificables, pero estoy seguro que alguna vez todos los que estamos en esta mesa, alguna vez hemos sentido ese deseo irrefrenable. Me lo has quitado de la boca. De intentar buscar una solución rápida a cierto problema, porque nos encontramos ya con tanta impotencia que pensamos que la única manera de arreglar ese problema que tenemos con esa persona o con esas personas es simplemente eliminar a las personas. El vínculo que se establece entre el odiador y aquello que odia, ¿no? Álvaro Álvarez, doctor en medicina, gracias por venir a Puerta a lo Desconocido, que se emite para el más de centenar de emisoras municipales y comunitarias de toda Andalucía, la Onda Local Andaluza o EMA RTV, y realizamos este programa desde los estudios de Onda Jerez en calle Caballeros 35, en Jerez de la Frontera. Puerta a lo Desconocido, hoy con el título de Crímenes Horribles. Bueno, a ver, ¿esto es una redundancia? ¿Todos los crímenes son horribles? Yo diría que sí, que todos son horribles. Claro. ¿Sí? Si el resultado es una muerte, es terrible, ¿no? ¿Pero hay alguna muerte, algún crimen que tenga justificación? Bueno, a lo largo de la historia hemos visto que se merecía que lo mataran, era culpable... O estamos aquí con la doble moral. Cuidado, que vemos una peli donde el malo malísimo, que ha hecho atrocidades y estamos deseando que lo maten, que el bueno de la película lo mate, ¿vale? Esa venganza que se tiene que tomar. Mira cómo te ríes, Susana, porque sabes que es verdad. Como diciéndose, este no se puede escapar vivo de la peli. Pero eso pasa a los que están de acuerdo con la pena de muerte y los que no están. Sí. Sí, ahí recuerdo yo, muy jovencita, que se estaba discutiendo precisamente la pena de muerte. Y ahí salí yo, la abogada de los pobres, cuando decían, es que este ha violado y tal y tal. Y yo decía, oye, fíjate que estáis condenando a pena de muerte a alguien que ha violado o ha matado. Y porque lo tacháis de asesino. ¿Y vosotros qué estáis haciendo con ese que ha matado? Porque realmente una persona en su sano juicio jamás haría algo así. Yo he siempre pensado que una mente que es capaz de matar o está enferma o hay algo detrás que en un momento dado no le está dejando ser él. Hay que diferenciar. Pero es muy arriesgado eso. Tiene que ser una mente enferma. Pero es que ¿El criminal es una mente... ¿Doctor? ¿Es una mente enferma? No necesariamente. No lo creo yo eso. No necesariamente. Es lo que iba a comentar. De hecho, yo pienso que quizá primero deberíamos de definir qué entendemos por crimen horrible. ¿Qué son horribles? ¿Las intenciones del crimen? Ahí está el crimen intencional, que es lo que iba a apuntar. Claro. ¿Es horrible la manera en la que mata? ¿Es horrible las consecuencias que tiene? Yo creo que se van como por grados, ¿no? El adjetivo de crimen horrible es complicado a veces, porque podemos estar ante un crimen horrible que no tenga intención inicialmente. Bueno, para mí crimen horrible, por ejemplo... ¿Y quien hace ese que no tiene intención? ¿Una mente sana lo haría? Sí. Una mente sana, duda, ¿no? en ese momento que está cometiendo el crimen, ¿tú crees que esa persona está controlando? ¿De verdad decís que alguien que de pronto coge a la mujer o al hijo lo mata? Normalmente incluso dicen, ¿qué he hecho? Es decir, pero una cosa, hay una enajenación, cuidado, hay un problema. Pero perder el control no significa que estés enfermo. Bueno, a eso voy. Todos por supuesto. En algún momento... Pero no es una persona que en ese momento esté en su sano juicio. Quitemos la palabra enfermo y pongamos sano juicio. O psicópata, ¿no? Te refieres a un psicópata, ¿no? Pero el psicópata es diferente, que ya claro. Un día hablaremos de psicópatas... Un día hablaremos de asesinos en serie. Estamos hablando de un crimen, de un señor o una señora, cualquier hijo de vecino, que una mañana se levanta tan tranquilamente para ir al trabajo, que tiene una vida absolutamente normal y que a las 3 de la tarde le ha robado la vida a otro ser humano. Y que no estaba en su pensamiento matarlo, por una situación de miedo, por una situación de ira, estrés o pasional.
Cuidado con los crímenes pasionales. Hay que diferenciar. Está el crimen Cuidado con los crímenes pasionales. que es el que lo mordea, lo prepara y lo ejecuta. Luego está el pasional, que normalmente es que te encuentras a tu mujer con un tío en la cama y se te va la olla y lo matas. Luego está el crimen ya del típico violador que no la quiere matar, solamente las quiere violar, pero luego se encuentra que va a hablar de que ha sido, lo ha reconocido y tal, y lo mata. Es que son una amplia Pues abanico. por eso digo que no estamos hablando de enfermos. Estamos hablando... También lo hay. En mi libro hablo de la locura. La locura te lleva a matar. Sí, pero que quiero decir Casos que no es solo únicamente un concepto de la mente perturbada la que posee la habilidad o la capacidad de robar la vida a otro ser humano. A eso es lo que me refiero. Si me permites, cualquiera, ¿no? Yo me gustaría hacer un recuerdo de una serie que vi de pequeño que se llamaba La Barraca, no sé si os acordáis. Sí, la hemos visto. Donde había un crimen que podríamos decir que es horrible, porque no recuerdo que se llamaba Toneto el personaje, llevaba a un niño pequeño, el niño empieza a llorar, no quiere que lo sepan y lo que hace es que lo mete debajo del agua. Y lo ahoga. El niño termina ahogándolo. Claro. No tenía intención de matarlo, no tenía intención de acabar con él, acaba con la vida y de paso acaba con su vida también, muchos en el casos. sentido figurado. Que le tapa la boca y la nariz a la hora para que no grite. El tema del crimen horrible, por eso decía, bueno, ¿qué calificamos como horrible? El resultado, la manera en que lo planeo, quizá haya muchos tipos, como bien dices, de crímenes horribles. No solo mira, uno un crimen específico. horrible, por ejemplo, ha pasado el Sancho pero es que en la barriada de Los Pinos, aquí en Jerez, tuvimos un caso de un piso patera de chinos, si se lo recuerda, fue en el año 80 y tanto, que este hombre no solamente mata a la pareja, sino que la descuartiza. Ah, sí, exactamente. Entonces, a partir de ciertos modus operandi, tú calificas de más terrible o menos terrible, o horrible o menos horrible, por lo menos bajo mi forma de verlo. No es lo mismo, como pasó en La Barca, que uno le dispara al otro, como en el lejano oeste americano, el otro saca un revólver, se ponen a tiro y se matan. No es lo mismo que llega tú, mata a tu pareja y la descuartizas, ¿no? O matarlo a hachazos cuando ya sabe que está muerto y sigues golpeándolo, ¿no? Es que Eso es lo que dijo claro, Margarita sí. Landi, que como os comentaba, el crimen del granjero del Tejar, en San José del Valle. Una habitación llena de sangre por todas partes, matar como mató a su propia familia y luego y entregarse a la Guardia Civil vestido de la ropa de la comunión que se había comprado, porque 2 días antes su hija mayor, la primera que mata, hace la primera comunión y él se vuelve a vestir de primera comunión, que la gente del campo, tú sabes, un traje de los domingos, y se presenta a la Guardia Civil. Dice, ¿cómo lo calificas tú? Que es terrible, horrible, te enfermo, te paras a pensar, no hay grado que te... Ya. Se entiende que horrible es cuando no solamente matas, como tú has dicho, cojo la pistola, tú me disparas, yo te disparo, bueno, eso es un crimen, ¿vale? Pero horrible es cuando además ahí la persona ya más repercusión, ¿no? se recrea en lo Sí. que está haciendo, te descuartizo, te parto y hago 20.000 historias, ¿no? Entonces ahí ya es cuando empezamos, yo creo, a catalogarlo de horrible. Pero para cualquier persona la situación puede ser horrible, pero una cosa es la situación y las consecuencias y el acto en sí, dependiendo de lo macabro que sea y lo que sea... Mira, un crimen que hablo aquí de ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas son crímenes intencionales que tú sabes que están preparando para matarlos, como el crimen de los hermanos Somosol. Este hombre, el taxista jerezano, le hicieron lo mismo que hacen los cárteles colombianos. Lo mismo. Lo amordazaron, le torturaron, le bajaron los pantalones, aparece con un pasamontañas en la cabeza, amarrado. Lo mismo. Esos para mí son crímenes peores, son más terribles, porque antes de la muerte ha habido una tortura y una serie de actos que te hacen pensar que esa gente, buenas personas, no eran desde luego. Que no ha sido, como hemos dicho, de los dos que se disparan o se pelean en un tabanco, que también hablo de crímenes de tabanco por borrachera. Es que esto es tan amplio esto. Pero tan terrible es el ser humano, porque a mí me da un poco de miedo, volviendo a esa reflexión inicial de que cualquiera puede cometer un crimen. Cualquiera. Yo os puedo decir aquí, jamás le quitaría la vida a otro semejante. Pero como diría aquel... Nunca diga nunca jamás. Claro, y te tienes que ver en el lugar. En la situación. Y te tienes que ver en la situación. Están los crímenes defensivos, ¿no? También, ¿no? Como el crimen del botellódromo, que fueron a por él consigue quitarle la navaja y mata al otro chico. En defensa propia, que se llama. En defensa propia. Es decir, que todo es ver la situación. ¿Pero no os da miedo? Doctor Álvaro, ¿no te da miedo pensar
que un día te puede pasar a ti? Hombre, yo creo que eso nos tiene que dar miedo a todos. Sobre todo lo que nos da miedo es qué pasa cuando perdemos el control, lo que estábamos hablando antes. Sí, es decir, porque está claro que hay ciertas personas que por su profesión, digo profesión entre comillas, quizás estén más expuestas a la violencia, tanto en el lado negativo como positivo, con respecto a las fuerzas del orden, o grupos que estén dentro de mafias, etcétera. O porteros de discotecas. El que sea. Y luego tenemos el momento en que cualquiera de nosotros, en un momento determinado, perdemos el control. Y no vamos a poder controlarnos, por eso se llama pérdida de control, y no sabemos que a lo mejor en un segundo, ese segundo va a, como decías anteriormente, va a arruinar nuestra vida, la vida de la víctima, evidentemente porque ya no va a estar, la familia de la víctima y nuestra familia. Todo depende a veces de un solo segundo. Y quizá eso sea lo que más miedo nos dé, que toda nuestra vida, todo lo que hemos construido, todo lo que somos, se puede perder en un segundo de pérdida de control. Sí, esa pérdida de control. Y fíjate que hay muchos casos que, porque yo también he estado indagando un poquito sobre los casos. Te puedo preguntar, Susana, sí, porque tú eres una mujer de mucha sensibilidad. Te pregunto, ¿te incomoda hablar de crímenes? No, para nada. Y dices, ¿y cómo es eso? A ver, quizás porque lo veo más allá. No veo la parte superficial que estamos viendo. Y ahí pues diría, bueno, ¿y si te toca un familiar? Pues no querría verme en esa situación, pero que me dolería. Pues claro que sí. Y si me encuentro que están matando a mi hija y me pillan lo que sea y voy a por él. Es decir, me sale mi parte leonina, no tengo ninguna duda de eso, ¿no? Es decir, lo haría. Pero de siempre, por la razón que sea, yo he sentido que una persona que comete un acto así, siempre lo he sentido, hay algo detrás. Sé que nos puede motivar a hacer un delito, como uno de los casos que he visto de un hombre que era extranjero y estaba aquí y asesinó a su mujer, que además no sé si era rumana o... Sí, que iba en silla de ruedas, la mató por lástima, ¿no? Exactamente, sí. Dice que por... El primer condenado a cadena perpetua revisable, sí, en España. En España, exactamente. Jerez, que lo pongo en el libro también. Sí, exactamente. Y este caso, pues en la situación precaria, estaba pasando muchísima hambre, es decir, que estaban en una situación realmente lamentable. Y eso le llevó a perder el control y cometer ese asesinato. La mató por pena, por lástima. Sí. Le daba pena cómo vivía, cómo estaba y la mató. Y decidió matarla. Es decir, ahora tú entras en la mente de esa persona. Porque tú por lástima mataría a alguien. Esa persona realmente... En la guerra, cuando un compañero ha caído y está muy mal herido y sabe que no tiene remedio, le adelantan el sufrimiento. Pero lo pide la persona. O sin pedirlo, simplemente porque a lo mejor no puede ni hablar, ¿no? Oye, se me está viniendo ahora a la cabeza la cantidad de matrimonios mayores que se tienen solo el uno al otro... y que por circunstancias de la vida o ella o él empieza a perder la cabeza, el Alzheimer, sí. Y él ve a su pareja, a la que tanto ha querido durante tantos años, y tiene ese acto que a lo mejor para algunas mentes puede ser un acto piadoso o para otras, sin embargo, es un acto cruel, ¿no?, de robarle la vida a otra persona. Doctor, ¿eso cómo se calificaría? Uy, buena pregunta. Aquí el problema de utilizar el crimen por pena, sí, si podríamos llamarlo así, es que tiene un nombre. Es que normalmente no tenemos en cuenta la opinión del que es penado, por decirlo de una manera. Es muy clásico que la persona acabe con su víctima y diga, no, es que estaba fatal y así no podía. Es muy curioso, porque dice, porque yo no podía verlo así. Aquí el problema es que no eres tú, es la víctima. Quizá la víctima pues sí quería seguir viviendo, pero no lo sabemos. Y más cuando aparecen otros factores, como bien dices, problemas de alteración de la conciencia, problemas de enfermedades crónicas, etcétera. Es un tema muy complicado. Ese caso, desgraciadamente, se ha dado mucho en los temas sanitarios. Enfermeras, que hace poco salió una que había matado no sé cuánto, el médico que 30 y tantos. Sí, los llamados ángeles de la muerte. Ángeles de la muerte. Es decir, que eso se da mucho en los hospitales. Pero tú eres médico. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes al respecto? Es decir, o te pregunto más directamente, ¿vale? Para no andar con ambigüedades. ¿Te has encontrado con algún caso en el que tú hayas recomendado ir apagando a esa persona, a la familia? Eutanasia, ¿no?
Vamos a ver. No, la eutanasia es otra cosa. sí, la eutanasia la pide la persona. Eso, pero sin pedirle dice, yo le voy a practicar la eutanasia Claro. porque está como está sufriendo y yo lo mato. Médicamente lo que existe es una cosa que se llama el principio de doble efecto. Es decir, lo que se busca es aliviar a la persona, aun sabiendo de que las consecuencias de eso que tú hagas puede acortar la duración de la vida de la persona. No se hace de manera activa, exactamente, no se hace, más que paliativo, es lo que digo, es un poco más allá, porque el paliativo lo que busca es evitar el dolor de la persona, Mientras que tenga que una vida digna. Aquí lo que hacemos es que, en cierta manera, se acelera el proceso de que la persona termine su vida, dando algún tipo de sustancia. Normalmente suelen ser depresores del sistema nervioso central que hacen que la persona deje de respirar, etcétera, pero sabemos que así la vamos a relajar. O desconectarla, ¿no? Que también se ha dado caso. Pero lo pide la familia. Pero eso ya sería otro tema diferente. ¿Por qué? Porque ahí ya tendría que informar parte de la familia. Y luego hay otra cosa que no sé si conocéis, que es el testamento vital, que se puede hacer, que también en Estados Unidos es el NTBR, el no ser resucitado, donde si una persona entra en parada, deja por escrito que no quiere que la resuciten, no quiere que se le haga ninguna maniobra de resucitación cardiopulmonar. ¿Hasta qué punto esto puede ser asimilable a un crimen? Hombre, yo creo que hay dos cosas diferentes. Otra cosa es la persona, sanitario, que se olvida de la primera cosa que nos enseñan cuando entramos en la carrera, y es que la vida es sagrada. Exacto. Y no puedes hacer nada para quitarla. Es todo lo contrario. De hecho, hay un dicho antiguo. Hay un dicho antiguo, ¿no?, que dice primum non nocere, que significa primero no hacer daño. Exacto. Así que... Sí, yo al respecto, ¿qué opino? Que realmente cuando una persona llega a ese estado límite en el que vemos que igual la vida se va alargando pero no va a llegar a nada y está sufriendo la persona que está enferma como las personas que lo están acompañando, que de alguna manera pues dicen que para que no sufra él, pero en el fondo inconscientemente tampoco sufrirán ellos, se calma ese ir y venir al hospital. Y yo pregunto, ¿por qué una persona cuando ya está en una situación difícil, es decir, que yo creo que en esas situaciones casi la misma persona sabe que le queda poco, ella no expresa lo que siente, se le enseña qué es lo que le puede pasar, es que yo creo que qué importante sería educarnos y enseñarnos a morir. Antiguamente sí se hacía. Es decir, enseñarnos a morir. No como decir, porque muchas veces decimos, te vas a morir y te quedan 3 meses de vida. Eso es ya una sentencia. Es el que dice eso ya está matando al enfermo, porque inconscientemente le está dando una información que te vas a morir. Y como es el médico el que se lo dice, él a pie juntilla, mi médico con todo lo que sabe, me condena y lo sabe, ¿no? Entonces, en el fondo es otro tipo de asesinato. Ahí está, por ejemplo, el caso de Anita Marjoni, que estaba recuperándose, haciéndose de un cáncer terminal con metástasis y toda esta historia, y ella decidió no entrar en la medicina, porque ella tenía unos amigos que estaban precisamente con cáncer y estaban con quimio y todo lo que se utiliza cuando hay un cáncer, ¿no? Y ella dijo, no, yo no, porque voy a acabar igual que ellos, pues yo me voy a otro tipo de medicina. Me fui a la Ayurveda, se fue a la India, hizo no sé qué, no sé cuánto, y empezó a remitir, a estar bien. Pero luego la familia, otros asesinos, otros criminales, entre comillas digo esto, ¿no? Podríamos decirlo, ya que el tema va de eso. Sí, que no se mancha la mano. ¿Por qué no vas? Oye, porque míratelo, vete, examínate, vete a un médico que lo corrobore, porque claro, estaban en otras medicinas no consideradas como tales, ¿no? Alternativas. Exacto, y entonces fue. ¿Y qué le dijo el médico? Nada más ver, después del tiempo que llevaba sin haber aparecido con él, como la habían visto en el último diagnóstico. No sé por qué has hecho esto y te quedan 3 meses de vida. Doctor, ¿qué tiene usted que decir? Directamente esa persona cayó en picada y aún así entró en coma. Estás diciendo que es una forma de que lo han matado. De que la mataron. La mataron. De hecho, entró en coma. Pero es que, espérate, después de entrar en coma,
vuelve a la vida después de esa experiencia cercana a la muerte. Y entonces dice, hostia, pues la podían haber desconectado y dejarla morir. Pero eso es una forma de tortura, ¿no? Entonces ahí hay como Es que 2 es asesinatos. muy difícil Vale, de calificar. ahora te doy la vuelta. ¿Cuántos difícil. casos hemos visto de personas que se dicen que son sanadores, curadores, Bueno, curanderos. curanderos, que aprovechándose de la buena fe de la gente terminan quitando esa medicina que dicen que mata, Claro. y lo que hacen es acelerar la muerte de la persona? Totalmente de Y acuerdo. voy a explicar por qué. Porque es importante saber por qué alguien que se le quita un tratamiento de quimio mejora. Es que eso es muy raro. No, es que el quimio es una medicina muy potente. Si la quito al principio, la persona, claro que va a mejorar, porque le estoy quitando el tóxico. Pero una vez que la quimio ha dejado de tener su efecto, el cáncer vuelve con toda su fuerza y es imparable. Entonces aquí no hay que pensar, es que se volvió a morir cuando le pusieron la quimio. No, No, hombre. quizá habría que pensar que el tiempo que perdió no poniéndose la quimio Efectivamente. precipitó la muerte de esa persona. Hombre, hay Porque casos y casos, claro. por supuesto que existen Una remisiones. lotería. Por supuesto que existen remisiones espontáneas, pero se pueden contar con los dedos de una mano. Y no hay milagros, ¿no, Sí. doctor? ¿Milagros todavía? No, por lo Bien, menos. bien. Muy poquito, muy Ahí, poquito. ahí te Pero- podría dar casos, porque también los tengo. Yo no voy a decir que cualquier técnica le valga a cualquier persona, ni tampoco voy a decir nunca que la ciencia se tiene que quedar metida en un cajón y aparezcan las opciones alternativas, lo que llamamos las segundas opciones. No, para mí es algo que se tiene que trabajar conjuntamente. Porque debemos trabajar cuerpo, mente y espíritu. Si no trabajamos las 3 partes, esto está incompleto. Y no lo digo yo, ya lo decía Einstein, ¿vale? Entonces, ¿qué entiendo yo? Que realmente no es en sí la quimio. Es que yo además me quedo con la frase que decía Jesucristo. No te mata lo que entra por tu boca, sino lo que sale por tu boca. Vale, y si por ejemplo es una apendicitis, una peritonitis, Yo creo que siempre tienes que ir a un Entonces- médico. Siempre tienes que ir a un entonces, médico ¿qué que te dé hacemos? un diagnóstico. Os voy a decir una cosa, me apunto 2 temas, curanderos y medicinas alternativas, que haremos un debate, pero don Manuel Ramírez reconduzca el rebaño Sí. hacia esos crímenes horribles. Bueno, que te digo iba- que a todo el mundo nos gusta el morbo. A todo, y el que diga que no se está equivocando, ¿vale? El crimen más horrible para ti, ¿vale? Cuando tú has estado escribiendo. A propósito, te felicito por el maravilloso trabajo de documentación, ratón de biblioteca que eres. Es que tú has estado hasta en el archivo de Indias. En todos lados. En todos lados has estado tú. Entonces, de todo lo que has escrito, ¿hay algo que, te haya llegado profundo en esos crímenes? Ay, que hay tanta variedad. A ver, Pero dime uno que Bueno, que para mí, ti sea un el- crimen raro o llamativo. El peor, bueno, ya hemos hablado del crimen del granjero de San José del Valle, pero yo creo que el crimen del Cuco, ese sí me marcó porque era una niña, ¿no? Es que la secuestró, la mató, la violó, la mató, la quemó. La quemó y la tiró a un contenedor, creo, ¿no? Sí. Y bueno, entre las raíces de unos eucaliptos apareció. Y la encontró un vagabundo. Este crimen es para hacer una película. Y lo voy a relatar un poquito por encima para si algún director o algún guionista, porque es que es increíble. Ojo, que lo tenemos contado aquí, que Sí, aquí sí, estuvo sí, Miguel, estuvo el el policía. protagonista, sí, sí. Porque esto resulta de que esta chica iba mucho a casa de otra chica de su misma edad, de 7 o 8 añitos, que eran hijos de un ex policía que porque había sido alcohólico pues le habían dado de baja. Entonces, ese hombre estaba en la plazoleta del barrio con el padre de la que luego desaparece y matan, charlando tan amigablemente cuando empiezan a preguntar dónde está la niña. La niña había estado en casa de este hombre con sus hijas, pero había salido y había desaparecido. Y la madre, la mujer del ex policía, le había dado a esta chica un bocadillo que luego aparece en la calle tirado. Entonces la niña desaparece. Y mi pregunta es, ¿cómo culpan a este ex policía si estaba con el padre en el momento que desaparece? Lo digo por lo que es la psicología, la rumorología, lo que es el cáncer de la mente, de las mentes enfermas humanas, ¿no? A partir de entonces, él y todo el mundo empiezan a buscar a la niña. La niña no aparece, pasan los días hasta que encuentran el cadáver, lo encuentran quemado. El mismo policía va con el padre para identificar el cadáver, la identifican por las chanclas de la chiquilla. Y bueno, la habían violado, en fin, todo ese tipo de historias. Entonces empieza la investigación y empieza la rumorología a decir que ha sido este hombre. Al extremo que los familiares de esta niña van a casa de él, al bar que tenía, y que lo tiene que cerrar, tiene que dejarle todo, y lo apuñalan incluso, y tiene varias reyertas, lo persiguen, le queman el coche. El propio Pedro Pacheco, el alcalde de la ciudad, le quiso dar un piso para que se quitara del barrio ese.
Y él decía que no había hecho nada. Él empezó a investigar. El día que desaparece la niña, llega un vecino borracho. Y subiendo la escalera del bloque, le dice, ¿qué ha pasado? Dice, no, que ha desaparecido la niña. Y el tío no dice nada ni nada y se va como si no fuera con él. Y él empieza a sospechar desde ese momento, porque él está allí con los vecinos, claro, era vecino. Entonces empieza a indagar por qué este hombre apareció en Jerez sin la mujer. Entonces, él decía que se había divorciado. Y entonces él empieza a investigar y pregunta en Canarias. Y le dicen que la mujer se había separado porque había abusado de menores. Entonces él empieza ya a tirar del hilo. Luego, de buenas a primeras, va a buscarlo y había desaparecido, ya no vive allí. Bueno, este hombre como que ha desaparecido. La policía empieza a investigarles policías, le hacen interrogatorio cada 3 meses, haciéndole la vida imposible, porque claro, como la rumorología apuntaba a él, pues la Policía Nacional le siguen a él y venga a presionarlo. Él va a hablar con María Gago, que era una medium, una vidente, que había en la calle La Merced, que yo era amiga mía, que yo la conocía de hacía muchos años, que ya murió esta mujer. Y convence al inspector de policía que lleva la investigación para que vaya con él. Lo engaña, le dice que van a ver una mujer, pero no le dice que es medium. Y la medium le dice que este hombre no ha sido, que está equivocado, que es alguien no familiar, pero muy próximo. Claro, era puerta con puerta, era vecino. Era un vecino. Un vecino. El que cometió los crímenes. Entonces la policía empieza ya un poco a decir, bueno, este hombre... Y él, eso pasan los años, pasa el tiempo y este hombre sigue. Y otra función que hace es buscar a las prostitutas, empieza a pagarle a prostitutas, porque las prostitutas se mueven, van de puticlub en puticlub y van a una ciudad a otra ciudad. Entonces él empieza a mirar por ahí y encuentra una prostituta que le dice, sí, yo he visto a este hombre en Tallazuela, en Cáceres. Él coge, llama a la... Porque se había quitado de medio. Hombre, él había desaparecido. Señor, de buenas a primeras, desaparece. Claro. Y él se lo escama aún más. Entonces convence al jefe de la Policía de aquí nacional, a Miguel Rodríguez creo que era, y habla con la Policía Científica de Madrid, total, que mandan a 2 guardias civiles o 2 policías nacionales al pueblo este. Y este hombre vive como un ermitaño, con las barbas, desaliñado, vive en la máxima pobreza, tiene un huertecillo, cría cerdos en las Urdes, estamos hablando de esa zona, en una cueva allí, una choza. Y estos 2 guardias civiles o policías nacionales se visten de cazadores y llegan allí y le piden un vaso de agua y este hombre le da el vaso de agua. Y cuando se beben el vaso de agua, uno de los policías saca del bolsillo una foto de la niña y se la enseña de pronto en la cara. ¿Tú conoces a esta niña? Y en ese momento se desmaya. Y ya después confiesa, esto estamos hablando 5 años después. Claro, porque el tipo llevaba 5 años huido, con ese cargo de conciencia, con esa presión. Y dijo que estaba deseando que lo detuvieran. No y luego en el juicio lo condenaron a 35 años, creo que fue, que ya está en la calle, por supuesto. Eso fue en el año 61, 65 o 66 fue el juicio, ya está en la calle. ¿No creéis que es un caso? Luego, todo el mundo quiso pedirle cuentas al padre de la criatura, el que había apuñalado, atacado, machacado a este ex policía. Y el ex policía, que lo tuvimos aquí en el programa que hicimos cuando empezamos esta serie de Puertos Desconocidos, en el 2016 por ahí, él nos confesó que no quería perdón ni nada, sino que este hombre lo dijo en la prensa, que yo lo tengo recogido, que si me lo encontrara yo le pediría perdón, pero como él decía ya era tarde, porque ese hombre pasó un calvario. La familia de la víctima, por supuesto, la familia del asesino, pues también supongo, pero este hombre sufrió sin comerlo ni beberlo, que estuvo a punto de ahogarse en el río buscando a la niña, estuvo a punto de morir en un lodo de un pozo que se metió, vamos, que fue uno de los hombres que más luchó y buscó a esta niña, y como él decía, era como si fuera mi hija, porque se crió con su hija. Es que no hay nada más terrible que un crimen por todo... que tiene de todo, se basa en una medium para convencer a la policía de que él no ha sido. Pero te quiero decir, no hay nada más terrible para un ser humano que el crimen de otro semejante querido. Sí. Claro. Ese terremoto, ¿no?, que se produce en todo el entorno, ¿no? Yo es que, fíjate que me he quedado de esta historia, que él, cuando le enseña la foto, sí, se desmaya. Y en el fondo estaba deseando que lo pillaran, lo que lo confesó cogieran. de luego. Entonces mi pregunta es,
¿qué llevó a esta persona a cometer esa atrocidad? Quiso abusar y no matarla, sí, pero eso es superficial. Claro. Es que esa respuesta es superficial. Claro. Entonces, eso es lo que decía él. A ver, yo es que todo lo que siento en esto es lo que vivo en regresiones. Cuando viene una consultante y no hace mucho tuve una que lo único que quería es pues dejar de fumar, ¿no? Fumar, sí. Y algo tan sencillo. Bueno, pues sí, vale, perfecto. Pero lo que pasa es que cuando va al momento que se originó claro. no que cogió el primer cigarro, lo que le llevó a fumar, que ella decía que casi dejó el biberón y empezó a fumar, ¿no? Vale. Bien, pues se va 2 añitos y ve como su padre, que ella no lo sabía, pero sí sabía que al padre no lo soportaba ni el olor. Ahora ya lo aguantaba porque tenía 70 años, pero no lo soportaba. Pues cuando vi que el padre con esos 2 añitos está abusando de ella. Amigo, eso pasó. Y vive toda la experiencia del abuso del padre. ¿Y qué pasa? Yo ahí no me quedo, porque yo siempre pienso que cuando alguien está cometiendo una atrocidad como esta, no está solo. Y hay entidades que están operando. Y efectivamente, yo le digo, fíjate, ahora vas a ver desde fuera. Fíjate cuando está tu padre contigo haciéndote eso. Fíjate que hay además. Dice, hay algo oscuro. Ah, bien, hay algo oscuro. Presta tus cuerdas vocales para que yo hable con eso oscuro. Era un obsesor kármico que venía de vida pasada y que le dijo, nunca vas a ser feliz y nunca te van a querer. Y el padre influía, sí que psicológicamente estaba influyendo porque esa entidad está pegada a ti y te influye en sus pensamientos y es el que le hacía beber y es el que le hacía hacer todo eso. Ella salió de allí dejando de fumar y perdonando al padre. Dice, lo que yo he sentido, no lo había sentido nunca hacia mi padre. Claro, porque me di cuenta de que realmente detrás de esa fechoría había una entidad. Son obsesores. Nosotros en terapia regresiva le llamamos, son como obsesores kármicos. No asesores. Obsesores kármicos. Te pueden asesorar de que lo mates, vale. Porque te la liaron en vida pasada. ¿No? Son incitadores, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros hemos tenido alguna... Bueno, cuando hemos hecho programas de regresiones, hemos hecho cosas... Bueno, Ricardo Bru, María José, ¿te acuerdas? No sé si recuerdas, que estuvo en Canal Sur, hizo una regresión a una chica que por qué no hacía el amor con el marido, se había casado y no había manera, le hizo la regresión y la chica salió hablando del día que hizo la primera comunión, que la violó ese mismo día un tío suyo. Sí, exacto. Pues cosa más terrible. Es que, claro, así de casos hay, no os podéis ni imaginar. El día de su comunión. Álvaro, es que a lo mejor yo he empezado diciendo que esto es una orgía de sangre, un baño de sangre, y me estoy dando cuenta de que no hay, o que hay muchos crímenes donde no hay sangre. Claro, por supuesto. De hecho, yo creo que existe una especie como de gradación de victimología. No es lo mismo que la víctima sea un niño, que la víctima sea un adulto, un anciano. Perdona, un inciso, eso pasa con la guerra. 40 muertos, 20 niños, y ya los otros 20 como que no importan, ¿no? Los niños. Perdona. Claro, Sí, y no solo me refiero a eso, sino que además el hecho de que esa víctima se merecía o no se merecía ese castigo. Es decir, si sabemos que al que han matado es a un señor que han violado y le han cogido y han hecho lo que acaba de comentar, ¿no? Que ha llegado todo el mundo y en plan turba, como si fuera una jauría, cogen a esa persona y la justician y decimos, pues que se lo merecía. Y ahora resulta que ese hombre no era. Es inocente. Bueno, ¿es inocente? Hay casos en el libro en el que le confiesa al cura, eso es. Antes de morir, en el lecho de muerte, le confiesa, mira, que fulano no mató a fulano, lo maté yo. Y además uno de los casos dice, además me equivoqué de hombre. Es decir, confesar en el lecho de muerte cuando otro estaba en la cárcel que llevaba 20 años. Bueno, ha habido un japonés que hasta 53 años, creo, preso, en el corredor de la muerte. No ya en la cárcel, no, esperando ejecutarlo. Ahí, y ahora han demostrado que es inocente. 53 años en la cárcel. ¿Quién es la víctima del crimen horrible? Claro, exacto. Porque, como hemos dicho, pensamos en algo horrible, lo que hemos dicho antes. ¿Qué definimos como horrible? ¿La intención, el resultado, el mecanismo o cómo es esto? Es decir, un inocente en la cárcel, decían que más vale 100 culpables en la calle que un inocente en la cárcel, ¿no? Dice el dicho, ¿no? Pues eso, a eso nos referimos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo valoramos esa horripilante, ¿no? Esa característica de horripilante. Oye, yo no quiero ser indiscreto, pero tú has jugado con un
No te rías, tú has jugado con un criminal. Bueno, esto es una historia personal. A ver, un momento, te pido permiso, ¿lo podemos contar o no? Sí, hombre, si sí, quieres sí. puedes obviar ciudad que, por ejemplo, dices, no es Cádiz, no lo creo. No, pero lo vamos a contar porque es muy conocido. Hombre, es un caso... si te estás riendo, me da a pensar que sí, que te vas a lanzar a la Hombre, piscina. porque esto es como cuando uno pasa un peligro y se ríe de lo que ha pasado. Pero ¿no? mientras tanto, claro, te ríe la sonrisita esta. Claro, estamos hablando del año 87-88. Yo estaba creo que era, si no era primero o segundo de carrera, y entonces jugábamos un partido de baloncesto que hacía allí unas pistas que están justo al lado de la Facultad de Medicina de Cádiz, que ahora mismo es un pabellón deportivo también, pero que en aquel tiempo estaban descubiertas, y con nosotros jugaba un chaval que decía que estaba en segundo de medicina, que su característica principal era que tenía una parálisis en una de las cuerdas vocales, con lo cual hablaba muy ronco siempre. Y bueno, pues jugábamos con él al baloncesto, y él estaba en segundo de carrera, Bueno, pues este señor que nosotros jugábamos con él, a uno de los que jugaba con nosotros, lo raptó, le cortó la mano, lo mató. Lo que hacía... no te rías, por favor. No me río. Yo sé que han pasado un montón de años, pero no te rías porque... Hombre, uno se ríe porque dice, vaya de la que me libré. Exactamente, vaya de la que me libré. ¿La mano por qué? ¿Porque el otro jugaba mejor que el baloncesto y le dio coraje? No, la mano era porque era una manera que tenía de hacer chantaje a la familia de la víctima, porque lo que hacía era ir cortando los dedos de la mano y mandárselo para pedir un rescate. O sea, una prueba de vida, digamos. Una prueba de vida. ¿Ya lo había hecho otras veces? Yo creo que no. Cualquiera sabe. Yo creo que no. Y este fue un caso muy famoso que además terminó en la cárcel y vamos. ¿Y tú jugaste al baloncesto con él? Sí. Y alguna noche, sobre todo en aquel tiempo, pensarías, qué cerca estuve, ¿no? Sobre todo cuando lo vi en la tele y lo reconocí y dije, vaya por Dios de la que me he librado, pollito. Mira, otro caso de una mano. Este ya es que cada caso tiene su mundo. Pero no reíros, por favor. No es que me ría, es que... A ver, que yo no entiendo sé si que cuando pasa el tiempo... tiempo... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre de la sonrisa nerviosa, ¿no? Este hombre resulta que iba pidiendo trabajo y iba a un cortijo, el cortijo Barroso, cerca de Arcos y Jerez, y el cortijero era amigo suyo, total, y le dice, bueno, pues mira, como se va a hacer la noche, si te quieres quedar aquí, yo te doy cobijo, tal. Se quedó, bueno, pues esa misma noche cogió un garrote y mató al que le dio cobijo, al que le dio de comer a su amigo. Le robó, lo coge, lo cuenta la Guardia Civil, a los varios días lo detienen y lo condenan a muerte, luego es indultado, eso fue en el 40 y algo, fue en el 53, sale en el 71 y bueno, pues se va a Arco y tal. Y a los 10 años así, aparece un perro por Arcos, por las calles, con una mano en la boca. Todo el mundo se asusta, todo el mundo eso lo hemos visto en alguna peli, ¿eh? Bueno, sería... El perro que se pone a escarbar y... No, escarbar no. Este iba con la mano en la boca. Bueno, porque lo habría escarbado, ¿no? No, resulta que este hombre, por lo visto, se había suicidado, se había quedado, dormía con una cueva de estas que hay en la peña abajo, de Arco, y las alimañas y los perros, pues lo habían devorado. Y este perro, pues cogió su manita y se paseó por todo Arco, y todo el mundo detrás del perro, para quitarle la mano, y saber de quién era la mano. En otro caso, podemos hablar, ya te digo, el caso hay de los más raros, de los que tú ni te imaginas. Jauría, que hemos hablado de jauría, mano. La gente, los asesinos se esconden entre la masa, porque después ¿a quién condenas? Hay casos, el gobernador de Burgos lo mató la jauría, porque cuando la desamortización de Mendizábal, la catedral de Burgos decía que todo lo que estaba allí estaba requisado, pero no porque él lo dijera, que era de Jerez, este hombre. Era porque lo decía la ley, y la jauría fue porque ya le tenían ganas además, y lo mataron, lo lincharon, y lo mataron allí. ¿A quién culpas? Oye, lo de la masa da miedo, ¿eh? La jauría. Hay una película de Paul Newman, Jauría Humana se llama también. Cuando los seres humanos se juntan en una manada, esa es una palabra muy apropiada, ¿no? Para los criminales. En una manada, salen los instintos más primarios. Ya puedas tú decir que eres inocente. Bueno, en Estados Unidos hemos visto los que ahorcaban. Bueno, en Estados Unidos y aquí también linchamiento. Linchar viene de la ley de Lynch, que era precisamente esa. Sí. Yo recuerdo además una película muy famosa, que muy antigua también, que se llama Furia, precisamente va de eso. Sí. Que la hizo, este es un director alemán muy famoso, que el mismo que hizo Metrópolis, cuando estuvo en Estados Unidos, hizo esa película que el protagonista es... pero que no es que esa película. Tenemos casos aquí. Es que la realidad supera la ficción. A mí me gustaría contaros una cosa que pasó, curiosamente.
el 31 de diciembre de ¿Otra vez te ríes? 1934. Pero porque eso hace gracia. Porque Es os que voy a me llama la contar- Pero atención. Os no voy a vamos a contar- llorar, ya es a toro pasado. No, pero- pero escúcheme, pero te ríes Sí, sí, porque es pero- verdad que todo crimen tiene su... Siempre lo digo, los mejores chistes se cuentan en el tanatorio, ¿vale? Exacto, Claro, sí. Vamos a empezar por ahí. Antiguamente eran los velatorios. En los velatorios. Como ya Vamos a nadie empezar vela en por la ahí casa. Y Sí, permitidme... las verdaderas víctimas son las que se quedan vivas. Sin Los duda. que se han ido, esos igual están ahora felices y contentos. Sí, pero a mí me gustaría, porque este es muy curioso, porque creo que tiene una clase de característica horripilante que a lo mejor no sé si os va a sonar. Esto pasó, como digo, el 31 de octubre de 1934, en Cádiz. Un conserje, que se llama Manuel Espada, mata a un sereno, que se llamaba Esteban Pons. Curiosamente, lo mata, se va tranquilamente por la calle. Hay un empresario muy famoso que tenía en Cádiz empresas que estaban relacionadas con hostelería y también con temas de coches de caballo. Se lanza encima, lo retiene y lo lleva al cuartelillo de la Guardia Civil. Pero da la casualidad de que el cabo de guardia es el hijo del asesino. Ahí va. Y lo que hace es que lo pone en libertad. Y lo deja que se vaya. Claro, porque a papá no lo puedes condenar. Claro. Y no solo eso, sino que además este hombre tenía armas porque era un antiguo guardia civil. Entonces, mi pregunta es, ¿no os parece también este tipo de crimen un poco horripilante? Esta gente que es capaz de hacer lo que quiere y termina sin ningún La tipo de Impune. la responsabilidad. impunidad, ¿no? Sí. Oye, típico impunidad, sheriff, ¿no? impunidad que por ejemplo ha tenido la Iglesia durante épocas pretéritas. En el primer libro hay, tengo... hay que recordar que en determinadas épocas no se podía juzgar a nadie perteneciente al clero. Sí, el clero tenía sus propias leyes. Bueno, Carlos II fue un especialista en indultar a todos los criminales. Hay un apartado en el primer libro que habla de frailes, bandidos, forajidos, que, bueno, algunos incluso se vestían de seglar, o de fraile, o simplemente de bandido, ¿no? Y lo detenía la policía, la Santa Hermandad de aquellos tiempos, y lo tenían que soltar, porque no pertenecían al sistema jurídico nacional, pertenecían al eclesiástico, y siempre lo condenaban a cualquier memez, y cuando ya lo iban a condenar, porque ya se habían pasado de las rayas, pues entonces llegaba, le pedían el indulto al rey y lo indultaban. Muy pocos frailes, bueno, el cura Merino lo mataron porque intentó matar a Isabel II, lo agarrotaron. De hecho, el transportín, el garrote vil que acabó con él estuvo aquí en Jerez. Fue el que utilizaron para matar a Juan Galán, acusado Rodríguez, acusado de los crímenes de la Mano Negra, que el pobre no había matado a nadie, ni había hecho nada y le costó la vida. Pero que la Iglesia, en este primer libro, hay por lo menos 5 o 6 casos. Bueno, hay uno que en Badajoz, en Llerena, que aquello era ya jauja. Es decir, y matan al prior porque querían seguir ellos su rollo de robar, de hacer sus cosas, y viene uno nuevo e intentan matarlo 5 veces y no lo consiguen. Y al final él consigue que detengan a esta gente, que lo echen de la iglesia y que los metan en la cárcel. Mi tío abuelo José, con mi abuelo, trabajaba en el río de Areneros, sacando arena, que es un negocio próspero, un negocio que le iba muy bien. La casa de la calle Cazón, que está enfrente del cuartel de la calle Pedra, eran suyas, en fin, tenían ricos y tal. Y otro arenero le hacía la vida imposible a mi tío abuelo. De eso le pegó una paliza, decía que lo iban a matar, lo denunciaron y lo metieron en la cárcel. Y estando en la cárcel dijo que cuando saliera lo iba a matar. Mi abuelo tenía 16 años y su hermano tenía 18. Todos estaban asustados porque iban a salir. Y entonces el día que sale, da la casualidad de que mi abuelo va por el puente Cádiz y se lo cruza. Y al cruzárselo, se baja del burro, coge la pala y le metió con la pala al otro, al que iba directamente a matar a su hermano, y le cortó la cabeza con la pala. Wow. Lo condenaron a mi abuelo a 12 años de cárcel. Luego yo sé que no fue a la cárcel, seguramente por la justicia del hecho en sí popular, ¿sabes lo que te digo? Porque no todo el mundo iba a la cárcel. A la gente que nos gusta la investigación y mira los expedientes y casos, ve que hay gente que ha sido condenada a 20 o 15 o 10 o 6 años, no han pisado la cárcel. Pero no han pisado porque la propia justicia hace que pidan el indulto y salen indultados, ¿no? Él salvó al hermano de morir, pero él mató a una persona.
El crimen más horrible que os cuento es tener que despedir este programa. Bueno. Pues yo estoy tan a gusto, de verdad. Se hacen cortos siempre. Se hacen muy cortos, se hace ¿no? corto. Y los amigos de toda Andalucía seguro que agradecerán que en una próxima oportunidad podemos hablar, por ejemplo, de utensilios para matar, ¿no? Que en realidad cualquier cosa, hasta el teléfono, no el móvil, Bueno. pero sí el teléfono antiguo fijo, el de toda la vida, el de cable, sirve un buen telefonazo. Si tiene un o el bueno, cable también. El índice del segundo libro. No lo Bueno. digo porque tenemos que dedicar todo el programa entero. No, te iba a decir, desde un corta uñas, bueno, Lo- puntapié. No des ideas, Manuel, no des No, ideas. te digo que cualquier Que hay cosa mucha vale. gente por ahí que está pensando cómo matar. Un empujón de la escalera, en fin. Sí. Manuel Ramírez, Álvaro Álvarez, Susana Villegas, ha sido un auténtico placer. Portaros bien, no ser criminal, no cometer No crímenes. llévate a rajatabla o al pie de la letra, lo vemos ahora. Sin duda alguna, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, Gracias, muchas gracias. gracias.